todos. Seguimos con nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El domingo pasado reflexionamos sobre el carácter de los hombres en los últimos días y vimos cómo es que la sociedad se aleja cada vez más de Dios. En los versículos que veremos hoy, Pablo pasa de describir ese panorama difícil a exhortar a Timoteo a mirar su ejemplo, a mantenerse firme y a confiar plenamente en la palabra de Dios. En nuestros días también vivimos tiempos similares. La fidelidad del Señor es constantemente puesta a prueba y muchos, incluso dentro de la iglesia, se dejan arrastrar por enseñanzas equivocadas o llevan una vida superficial. Pero este pasaje nos recuerda una verdad fundamental. Sí es posible mantenerse firme. Sí es posible vivir con propósito. Sí es posible ser un siervo aprobado por Dios cuando seguimos el ejemplo correcto y nos aferramos a la palabra que da vida. La prédica del día de hoy se titula Persevera en lo que has aprendido. Persevera en lo que has aprendido. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Leamos los versículos del 10 al 15. Leamos. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Después de haber descrito a los hombres impíos y egoístas de los últimos tiempos, en los versículos del 1 al 9 del capítulo 3, Pablo va a cambiar de tono. Cambia de tono y pasa a decirle a Timoteo, pero tú no eres como ellos. Vemos un cambio de los versículos anteriores. Y la expresión has seguido, que le dice Pablo a Timoteo, has seguido, no se refiere simplemente a observar desde lejos, sino que implica una relación cercana de discípulo. Timoteo no solo escuchó las enseñanzas de Pablo, sino que siguió su ejemplo y su manera de vivir. Pablo le recuerda, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Con estas palabras, Pablo no habla en términos generales, sino que menciona aspectos profundos y específicos de su vida, los cuales Timoteo conocía muy bien. Timoteo, posiblemente, muy posiblemente, se convirtió a Cristo cuando Pablo llegó por primera vez a la ciudad de Listra durante su primer viaje misionero. Esto lo vemos en Hechos capítulo 14. Sin embargo, fue en el segundo viaje misionero de Pablo que regresa a esa ciudad, es decir, a Listra, que el apóstol Pablo decide llevar a Timoteo con él como su discípulo y compañero de misiones. Hechos capítulo 16. Ahora, es interesante notar que Pablo menciona las persecuciones que ocurrieron
antes de que Timoteo se uniera a él, es decir, que lo acompañe en sus viajes. Y no las que sucedieron después. Es decir, Pablo menciona las persecuciones antes que Timoteo estuviera con él, pero no las que suceden después. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque esas primeras persecuciones eran conocidas por Timoteo, aunque él no había sido testigo ocular de todas ellas. Pero sin duda, Timoteo debe haber oído de primera mano, quizás de los mismos creyentes de los mismos creyentes de Listra. Y Timoteo sabía muy bien lo que Pablo había enfrentado desde el inicio por causa del Evangelio. Así que Pablo comienza diciendo: has seguido mi enseñanza, es decir, mi doctrina. Y luego añade mi conducta, refiriéndose a su forma de vivir, íntegra y coherente con lo que predicaba. Y luego menciona mi propósito. Y es que Pablo tenía claro por qué vivía. Su vida giraba en torno a Cristo y al avance del Evangelio. Y luego menciona su fe y su amor. Y cuando hablamos acerca de su amor, no solo era su amor por Dios, sino también su amor por la iglesia e incluso por quienes lo perseguían. Él oraba hasta por sus enemigos. Y a continuación, Pablo habla acerca de su paciencia, es decir, su capacidad para soportar las pruebas y mantenerse firme en medio de ellas, sin rendirse, sin retroceder. Y luego menciona, va a decir, mis persecuciones y sufrimientos. Y vemos que Pablo no los oculta, ni se presenta como víctima. No vemos a Pablo quejándose, victimizándose por lo que le había pasado. No lo oculta ni se victimiza. Al contrario, los incluye como parte de su testimonio, como una evidencia de su fidelidad a Cristo y del poder de Dios para sostenerlo en medio de las adversidades, en medio de las persecuciones. Ahora, estas persecuciones que Pablo menciona aquí sucedieron en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra, que estaban ubicadas en la provincia de Galacia. Y fue en Listra donde Pablo es apedreado y dado por muerto. Es decir, la gente pensó que había muerto. Sin embargo, incluso en ese momento tan extremo, el Señor lo levantó, dice la palabra. Y por eso es que Él mismo dice al final del versículo 11, y de todas ellas, refiriéndose a estas persecuciones, y de todas ellas me libró el Señor. Y aunque Pablo atravesó mucho sufrimiento, él reconoce que fue el Señor quien lo sostuvo y que fue el Señor quien lo libró una y otra vez. Y eso es algo que nosotros tenemos que también siempre recordar, hermanos. Vamos a pasar por momentos difíciles, pero es el Señor el que nos sostiene. Y es el Señor quien nos ayuda a poder salir de aquellas circunstancias una y otra vez. Y debemos entender que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Seguir a Cristo implica sufrimiento, oposición y momentos de prueba. No se trata de huir del dolor ni de evadir las aflicciones, sino de perseverar con la ayuda de Dios, confiando en que Él es fiel para sostenernos, fortalecernos y librarnos conforme a su propósito. A veces pueden haber ciertas enseñanzas que dicen de que como hijo de Dios todo te tiene que ir bien, que como hijo de Dios nunca te vas a enfermar, nunca te debe pasar nada, pero esa no es la realidad, porque todos nos podemos enfermar, todos vamos a pasar por circunstancias, pero cuando uno tiene una enseñanza así, al pasar por pruebas o dificultades se desanima.
puede hasta preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? Y es que es una mala enseñanza. El Señor es quien nos sostiene. Él es el que nos fortalece en esos momentos difíciles, y eso es lo que nosotros debemos de saber y tener presente. Leamos el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y aquí Pablo le presenta a Timoteo una realidad que no puede ser ignorada. Si desea vivir una vida piadosa en Cristo, debe estar dispuesto a enfrentar persecuciones. Y esta no era una idea nueva. De hecho, este mensaje era algo constante, algo que los apóstoles proclamaban constantemente para fortalecer a los nuevos creyentes de las iglesias que ellos levantaban o plantaban. Así que ellos le decían, eres cristiano, pero vas a pasar por dificultades, pero es el Señor quien te sostiene, es el Señor quien te fortalece. Esto no era un mensaje nuevo, no era la primera vez que Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo. Ahora, quiero que se fijen en esto. Pablo no dice que algunos, no dice algunos serán perseguidos, ni tampoco dice tal vez suceda, no está diciendo eso. Él afirma con toda claridad que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, todos los que se esfuerzan por vivir fielmente a Dios, sufrirán persecución en algún momento o de alguna forma. No dice algunos, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Ahora bien, ¿qué significa esto? No necesariamente que todos serán azotados o que serán encarcelados o apedreados como Pablo. La persecución puede venir de distintas formas. Podría manifestarse a través del rechazo, a través del rechazo de tus propios familiares, de tus amigos, de la gente más cercana a ti, o en forma de críticas o burlas por mantenerte firme en los principios cristianos. También puede implicar la pérdida de oportunidades por negarte a actuar con deshonestidad. Te pueden decir, haz esto, haz el otro. Y yo digo, yo no puedo hacer eso, eso no está bien. Y por causa de eso te pueden despedir, otra vez no contratar o cerrarte las puertas. O quizás por la presión social, al no ceder a lo que el mundo aprueba o promueve. Y eso está viendo hoy en día mucho. Quieren que la gente, los cristianos, los creyentes, adopten o acepten ciertas cosas que no están bien, que van en contra de la palabra. Así que la presión social de la ciudad, del Estado, también es una forma de persecución que la iglesia va a atravesar. Ahora, lo que Pablo quiere dejar claro es que la fidelidad a Cristo no será cómoda ni popular. Y esto es muy importante que lo entendamos, queridos hermanos. Esto es importante que entendamos, porque si no lo tenemos claro, cuando lleguen las dificultades a nuestra vida, cuando lleguen las adversidades, podríamos comenzar a cuestionar nuestra fe o desanimarnos. Leamos el versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este versículo es una advertencia sobre el aumento progresivo de la maldad en el mundo. Y esto lo vimos el domingo pasado. Dijimos que con el paso del tiempo la maldad iría en aumento, y así será. Y las persecuciones serán cada vez más intensas conforme el tiempo del fin se acerque, conforme al tiempo de la venida de Cristo esté más cerca. Pero Pablo no se refiere solo a las personas que hacen el mal.
sino también a quienes engañan a otros con falsas enseñanzas, mientras que ellos mismos están siendo engañados. La frase irán de mal en peor describe un proceso de decadencia progresiva. Irán de mal en peor indica un proceso de decadencia progresiva. Y fíjense que quien comienza engañando a otros con el tiempo se vuelve menos capaz de reconocer el error o su error y termina aceptando con mayor facilidad el engaño de otros. Así como uno engaña a otros y se vuelve algo normal, más adelante él se vuelve más fácil o presa fácil también de ser engañado. Ahora, leamos el versículo 14. Tú, les dice Pablo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y aquí, cuando Pablo dice, tú, refiriéndose a Timoteo, tú, Timoteo, sin embargo, persiste, está marcando un claro contraste con lo que acababa de describir en el versículo anterior. Es como si le estuviera diciendo, no importa lo que hagan los demás, Timoteo, tú mantente firme, tú persevera, Timoteo. Y aquí vemos que lo anima a perseverar en la verdad que él ya conocía y en la cual había sido afirmado, en la cual había sido convencido, dice la palabra. Ahora, le recuerda también que esta enseñanza, lo que él había recibido, lo que él había aprendido, no provenía de cualquier fuente, sino de personas confiables. Y es por eso de que añade, sabiendo de quién la aprendiste. Refiriéndose en primer lugar a él mismo, Pablo, como su mentor, pero también refiriéndose a la fe sincera de su madre Eunice, la madre de Timoteo, y de su abuela Loida, pero por supuesto también incluye a las sagradas escrituras. Leamos el versículo 15. Desde la niñez le va a decir, has sabido las sagradas escrituras. Por eso digo, no solamente el ejemplo de Pablo, de su madre, de su abuela, pero también de las sagradas escrituras. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Según la costumbre judía, era el padre quien debía comenzar a instruir a su hijo en la ley a partir de los 5 años. Sin embargo, en el caso de Timoteo, su padre no era judío, su padre era griego y no compartía la fe. Fueron su madre, Eunice, y su abuela Loida quienes lo instruyeron desde niño en las sagradas escrituras. Cuando Pablo menciona las sagradas escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento aún no estaba completo. Es más, muchas de las cartas del Nuevo Testamento aún no habían sido escritas, así que se refería más en ese momento al Antiguo Testamento. Pero Timoteo no solo había oído hablar acerca de las escrituras, sino que él las conocía. Él las conocía y las guardaba en su corazón. Por eso es de que Pablo le va a decir, las cuales, refiriendo a las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Recuerden que Timoteo había sido instruido desde niño en las escrituras, pero él llegó a convertirse más adelante, ya siendo joven. Pero eso le ayudó y lo vamos a ver mientras vamos avanzando. Ahora, aunque el Antiguo Testamento no menciona a Jesús por nombre, apunta hacia Él, apunta completamente hacia Él, hacia Cristo. Y cuando el Antiguo Testamento es interpretado correctamente, conduce al lector a reconocer el papel central de Jesucristo en el plan redentor de Dios para la humanidad. En otras palabras,
el Antiguo Testamento contiene todo lo necesario para guiar a una persona a conocer al Mesías prometido y a poner su fe en Él para salvación. Pero además, en este versículo, Pablo destaca el poder transformador de la palabra de Dios. Y es que la Escritura no solo transmite información, sino que imparte sabiduría, es decir, entendimiento espiritual, que conduce hacia la verdadera fe y hacia una vida conforme a la voluntad de Dios. Pablo concluye el capítulo 3 con estas palabras. Leamos los versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, Pablo afirma que toda la Escritura, y aquí incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la Escritura de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega traducida como inspirada es theoneustos, que significa literalmente soplada por Dios. Soplada por Dios. Y aquí no se refiere a algo que Dios haya inhalado, sino a lo que Él exhala. En otras palabras, lo que sale de su boca. Inhalar es tomar aire. Tú inhalas, tomas aire. Exhalas, tú botas el aire, sacas el aire. Yo para hablar ahorita, para predicar, tengo que respirar. Y mientras que hablo estoy exhalando, estoy botando el aire. Entonces inhalamos y exhalamos. Ahora, así como nosotros exhalamos al hablar, Dios ha exhalado su palabra. Él sopló, ¿ok? Sopló inspirado es soplado por Dios. Así que Él exhaló su palabra, lo cual nos revela que la Escritura tiene un origen directo en Él. Y la Biblia no es simplemente un libro sobre Dios. Hay personas que tienen ese concepto, que la Biblia solamente nos habla de Dios. La Biblia no es simplemente un libro sobre Dios, sino es la palabra misma de Dios. Es la palabra de Dios. Eso significa que Dios es el autor supremo de las Escrituras. Y cuando hablamos acerca de la doctrina de la inspiración bíblica, nos referimos a la manera en que Dios guió soberanamente a los autores humanos por medio del Espíritu Santo, asegurándose de que lo que escribieron fuese su mensaje fiel y verdadero. Dios no simplemente permitió que ellos escribieran desde su percepción o imaginación, más bien los capacitó, los supervisó y los usó como instrumentos para comunicar su revelación. Ahora, tampoco quiere decir que ellos fueron robots y que Dios les estaba dictando. No, Dios les reveló lo que quería que ellos pusieran, pero Dios supervisó todo el proceso. Él los capacitó, Él supervisó y usó a estos seres humanos, a estos hombres como instrumentos para poder comunicar su palabra, su revelación. Y esta escritura inspirada por Dios no solo es verdadera, sino que también es útil, es decir, práctica, necesaria y completamente revelante para nuestra vida. Y Pablo nos muestra 4 propósitos fundamentales por los cuales la palabra es indispensable. En primer lugar, la palabra es útil para enseñar. La palabra comunica la verdad de Dios, revelando quién es Él, cuál es su voluntad y cómo es que debemos vivir. La palabra de Dios es útil para enseñar. En segundo lugar, la palabra es útil para reprender.
Porque la palabra señala lo que está mal en nuestra vida, confronta el pecado y nos llama al arrepentimiento. Tercero, la palabra de Dios es útil para corregir. No solo nos muestra el error, sino que también nos guía a volver al camino correcto. Y es útil para instruir en justicia. La palabra de Dios forma nuestro carácter. Nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 17, Pablo expone el propósito final de todo esto. Va a decir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Otras versiones dice capacitado para toda buena obra. El término siervo de Dios o hombre de Dios hace referencia en primer lugar a Timoteo como ministro del Evangelio, pero el principio se extiende o se aplica a cada creyente. Así que lo que Pablo está hablando aquí también te aplica a ti si eres creyente. La palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, la palabra de Dios nos equipa completamente, no de manera parcial. Es la palabra de Dios la que nos capacita, la que nos prepara para vivir una vida que glorifique a Dios y para cumplir con fidelidad la tarea que Él nos ha encomendado. Si nosotros queremos vivir una vida que agrada al Señor o hacer las cosas como a Dios le agrada, es decir, fielmente como el Señor indica en su palabra, tenemos que nosotros ser equipados, capacitados por medio de la palabra del Señor. Es su palabra la que nos equipa para poder vivir agradablemente al Señor y para poder servir fielmente. Ya para ir terminando, el pasaje que hemos visto el día de hoy, que hemos meditado el día de hoy, no es simplemente una exhortación a leer la Biblia. Por supuesto que debemos leer la Biblia, sabemos que es importante, pero este mensaje no es necesariamente o no es simplemente una exhortación a leer la Biblia. Es un llamado urgente a aferrarnos a la verdad en medio de un mundo que cada vez se aleja más de ella, que se aleja cada vez más de Dios y que desecha la palabra de Dios. En los versículos anteriores, Pablo advirtió que en los últimos tiempos, en los últimos días, surgirían engañadores, personas que irían de mal en peor. Pero a Timoteo, Pablo le dijo, pero tú, sin embargo, persiste Timoteo. Es como que si le estuviera diciendo, Timoteo, no importa lo que todos los demás hagan, no importa, tú mantente firme, tú no sueltes lo que has aprendido, tú persevera. Y esa misma exhortación también es para nosotros el día de hoy. Esa misma exhortación que Pablo le da a Timoteo también es para ti y para mí. Persevera, mantente firme. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pregunto, ¿estamos perseverando en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? ¿O estamos cediendo a la presión del entorno, al cansancio o al desánimo? La Biblia, queridos hermanos, no es un accesorio en la vida cristiana, es esencial. A veces nosotros tenemos la Biblia y la podemos cargar y ponerla debajo del brazo y llevarla de un lado a otro, pero la Biblia no es un accesorio. La Biblia es esencial para nuestra vida. Debemos estudiarla, debemos meditar en ella, debemos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Eso es lo importante. Ahora, quienes se alimentan constantemente de la palabra del Señor serán creyentes maduros, firmes y útiles en las manos del Señor. Quienes se alimentan constantemente de la palabra del Señor serán creyentes maduros, firmes y útiles en sus manos. Y yo
quiero animar a toda la iglesia. Quizás alguno tiene cierta dificultad o en realidad es pretexto, porque todos debemos de leer la Biblia. Pero si no estás acostumbrado, si no tienes ese hábito, yo te animo a que vuelvas a la palabra y a que te aferres a la verdad que has recibido. Vuelve a la palabra y aférrate a ella, aférrate a la verdad. Y cuando lleguen los tiempos difíciles, porque llegarán, cuando lleguen los tiempos difíciles, recuerda esto: lo que te sostendrá no será tu fuerza, ni tus emociones, ni la opinión de otros. Será lo que has aprendido y abrazado de la palabra de Dios. Eso es lo que te va a sostener, la palabra de Dios. Así que persevera en eso, querido hermano. Persevera en eso, querida hermana. No lo sueltes, porque allí encontrarás la fuerza, la dirección y la sabiduría que llevan a la salvación y a una vida verdaderamente fructífera para la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Pongámonos de pie.